voy a partir de la página 175, pero haciendo un resumen de las cosas que he dicho. Sobre todo porque hoy sale en La Jornada un largo artículo de Hernández, que escribe siempre, y dice, bueno, pero ninguno de los cuatro candidatos toca a fondo el tema del capital, lo cual en cierta manera se explica. Ni el gobierno boliviano ha llegado al fondo, y eso que tiene un pueblo indígena que apoya 70%, y Evo Morales tiene plena autoridad y mayoría en el pueblo. Sin embargo, hay ciertos temas que todavía no se pueden tocar. Entonces, hay que saber que queda mucho por hacer en el futuro, y si las cosas van como parecieran, aunque todavía no han empezado los bombardeos fuertes, sino que estamos en los prolegómenos, y lograse cambiarse el sistema, al menos en su supraestructura, bueno, va a haber más espacio para poder ir creciendo. Y esta escuelita tendría que continuar 6 años para que sean cientos de miles de jóvenes que vayan teniendo ideas más de fondo, y no simplemente, y no es tan simplemente, es muy difícil ganar unas elecciones y tener mayoría en la Cámara de Diputados y Senadores, lo cual ya sería un logro importantísimo. Pero no hay que pensarlo que con eso hemos hecho algo definitivo. Hemos hecho un primer paso. Es decir, me he leído el librito entero que ha sacado el candidato último en esta Semana Santa, y lo he leído entero. Y bueno, hay propuestas del campo, en la cuestión energética, muchísimas propuestas, pero hay muchos temas que no se tocan. Por ejemplo, no sé, un tema meramente político, dar realmente a los obreros representación de ellos y no los charros. No se usa la palabra ni se toca cómo desvincular a los charros del Estado para permitir a los obreros y al pueblo tener representantes auténticos que apoyarían un proyecto más de fondo. Y así muchos otros temas. Toda la estructura jurídica del Estado mexicano es neoliberal. Y en el libro del proyecto, muy interesante, que hay que leerlo para dar muchos argumentos a la gente, qué propone cada candidato. Hay 3 que son muy nobles y no tienen casi propuestas, sino las que se les va ocurriendo. El de Morena, el candidato, pues ha pensado muchos años el tema, y el libro demuestra que tiene muchos temas importantes para el país. Si se lograra hacer lo que dice el libro, estaríamos mucho más adelante en las posibilidades de un cambio más profundo todavía. Un proyecto nacional no es lo mismo que un proyecto de fondo de cambio de estructuras. Y creo que ya un gobierno nacional es muy difícil y sería un éxito lograrlo. Defensa de la pura nación, aún con su burguesía y aún con los que se han enriquecido con nombre y apellido, los nombra el candidato, de más de 216 grandes empresas del pueblo mexicano, que era del Estado, que se han privatizado. Voy a decir que ya no son del pueblo mexicano, sino de fulano de tal y fulano de tal, que ahora en la lista de Forbes, de grandes millonarios, pues hay una buena lista de mexicanos cuya riqueza consiste en habérsele dado
así como un regalo, pero no es regalo, es darle algo para que cumpla, o es decir, que apoye a un proyecto, ¿no? Son supermillonarios de grandes empresas del Estado y quieren aún en estos pocos días que queda de aquí a la elección, a ver si pueden todavía cortarle algunos miembros a Pemex y dejarlo así indemne, casi indefenso ante el capital internacional. Entonces, son etapas muy importantes que hay que tener una consideración, porque no es todo o nada, sino gris. No es blanco ni negro, sino gris. Yo un gris más negro o más blanco. Y entonces hay que elegir si el blanco es bueno y el negro es lo malo, lo injusto. Elegir un gris lo más blanco que se pueda, pero va a ser gris. Llegar al blanco, va a ser mucho tiempo y hay que, sin embargo, tener claridad. O es decir, logramos esto, es ya muy importante, pero estamos lejos de tener lo que desearíamos. Pero no por eso decir es un desastre y lo vamos a echar abajo para hacer una revolución donde sea blanco y no gris. No se da el blanco, se va a dar gris, o es decir, una mezcla. Lo nacional no es lo mismo que lo cambio de estructuras del neoliberalismo. El neoliberalismo es posible que siga campeando el próximo sexenio, sea quien sea el que votemos. Pero el tema nacional es importante. Y el propio Marx dice, contra un cierto marxismo bastante ortodoxo, hay una relación capital-trabajo. Ahora, después de las clases dadas, puedo decir, la explotación es lograr que el obrero trabaje gratis una parte de su jornada. Y cuidado, no es una partecita. Yo el ejemplo que he dado es, se le paga 5 de salario y da 3 de plusvalor. La realidad actual se le paga 1 y se le quita 9 sin pagar. Porque lo que gana un obrero mexicano comparado con uno norteamericano o alemán no es nada, es muy poco. Entonces, no crean ustedes que es tan poco el plusvalor que se saca, es altísimo. Pero esto sería la lucha contra el capital. No se va a dar todavía, va a ser acomodarse a las situaciones para poder avanzar en otra oposición. Marx dice, no hay solo dominio del capital sobre el trabajo, sino que hay también dominio de un capital sobre otro capital, que a su vez tiene obreros en otras situaciones. El capital 2 sería Estados Unidos, por ejemplo. Y el obrero norteamericano gana $1.500 por mes o más. Mientras que el capital mexicano es más débil y el obrero gana 250, 200 y algunos 3 salarios mínimos que significan $90 por mes. Y entonces no es lo mismo un obrero mexicano que un obrero norteamericano. El norteamericano está muchísimo mejor que el mexicano. Quiere decir que también aquí hay una inadvertida explotación del obrero mexicano por parte del obrero norteamericano sin darse cuenta, porque él tiene un salario mayor, puede comprar más cosas y ve al pobre mexicano como un pobretón que tiene que pasar la frontera para poder vivir, lo compadece el obrero norteamericano al mexicano. Quiere decir que también él se está aprovechando de parte de la explotación del obrero periférico, porque esto es el centro y esto es la periferia. Periferia, que es el mundo colonial, que logró la emancipación a nivel político, más o menos, gracias a Hidalgo, pero ya Santana ya empezó a perder todo.
y seguimos siendo colonia, pero sobre todo dependemos desde un punto de vista tecnológico. Es ahí donde nos sacan la ventaja. Y ese es el tema que plantea la teoría de la dependencia. La teoría de la dependencia da por sabido la explotación del capital sobre el trabajo, y es a lo que Marx dedica su tiempo. Pero cree, y algunos muy importantes marxistas también en México, del Partido Comunista y todo, que la competencia entre capitales es un problema burgués. ¿Por qué? Porque el propietario del capital es un burgués y el capital del centro es otro burgués, claro, estos mucho más millonarios que los nuestros, pero los nuestros también. Entonces dicen, en realidad la competencia entre capitales es una lucha entre burguesías, no nos interesa eso para la revolución. Pero no es solo de la burguesía, es la explotación de todo un país, de toda una nación. Entonces, esto es una nación y esto es otra nación. 2, 1. Esto es México y esto es Estados Unidos. Y entonces la explotación de un capital sobre otro capital no es solamente la explotación sobre la burguesía mexicana, sino también la explotación del obrero y de las masas y de los indígenas y de todo el México. Es la relación colonial. Colonial porque se dio desde el siglo XVI, donde Europa de pronto, gracias a España y Portugal primero, después Holanda, después Inglaterra, hizo colonias. Y eso surgió allá en el 1492. No había existido eso en la historia mundial, porque no había historia mundial, porque Europa era un grupo sitiado por el mundo árabe, y estaba el mundo árabe, el chino, el indostánico, pero no había muchas conexiones. Desde que España llega a América y domina el océano Atlántico, y luego domina el océano Pacífico y el Índico, por los océanos, Europa se hace centro del sistema. Primera vez en la historia, nunca había habido centro en la historia mundial. Piénsenlo. Entonces, ese fenómeno tiene 500 años, no más. 500 años. Y la explotación de esta burguesía, es parte de la explotación de un país sobre otro país. Y eso es lo que enunció. Pongamos una fecha porque son las obras más importantes. 1968. Mire qué notable. El movimiento del 68 estudiantil correspondió teóricamente a la definición de la teoría de la dependencia. Teoría de la dependencia que se enunció primero en Brasil. Cardoso, Teotonio dos Santos, que acaba de morir. Yo escribí un artículo corto en La Jornada sobre Teotonio dos Santos. Y entonces dice, lo que pasa es que un país explota al otro país. Entonces los marxistas dijeron, sí, entonces una burguesía explota a la otra burguesía, es un problema que le interesa al capitalismo. Pero no se dan cuenta que también le interesa a los obreros, porque los obreros periféricos son explotados más que los del centro, y es un problema global. Y Marx dice explícitamente, léanlo en el libro, la contradicción no es solo del capital con el trabajo, sino del capital con el capital. ¿Y cómo se juega la relación de un capital con otro? Esa es la teoría de la dependencia. Yo, entre otros, dije, esta teoría es válida y supuse que era marxista. Luego ya lo he estudiado a fondo. El fondo de este librito es mostrar que la teoría de la dependencia es de Marx.
ortodoxo, contra el 90% de los marxistas que pensaban que no era de Marx. Entonces, la finalidad de este libro es situar el marxismo desde un país periférico que fue colonial, pero lo sigue siendo, y sobre todo mentalmente, porque el señor Mitt, profesor del ITAM, estudió en Estados Unidos y es un neoliberal convencido, teórico, profesor de neoliberalismo. Entonces, no es cualquier cosa, ese es un teórico del neoliberalismo. El candidato en Morena no es teórico del tema, no se opone directamente, pero se opone indirectamente. Por ahora no ataca al tigre, pero lo debilita. Entonces, ¿en qué consiste? Y repaso. La teoría de la dependencia. En el mejor de los casos, la teoría de la dependencia se juega cuando un mismo producto es hecho voy a dar el caso concreto, en Estados Unidos o en México. Esta mesa. Si esta mesa se produce en Estados Unidos y la misma mesa se produce en México. ¿Qué pasa? Ese es el tema. ¿En qué consiste la dependencia? En estricto lenguaje marxista. Y si entendiera esto mucha gente, aún los burgueses, dirían, Marx me sirve. Hasta el burgués podría decir, Marx me sirve porque explica cómo un capitalista norteamericano explota un capitalismo mexicano que produce, cuidado, un mismo producto, y son pocos esos productos, la verdad, pero es el caso clásico. ¿En qué consiste lo que ya he dicho desde la primera clase? Volvamos. Si existe Estados Unidos, existe ahora China también, que antes no consideramos a China para nada, y existe ese producto en México. Una mesa se produce en Shanghái, China, y mire, todos los productos dicen Made in China. Aún los productos norteamericanos. ¿Por qué? La teoría de la dependencia explica por qué se producen los productos norteamericanos en China. Y entonces dice el tonto Trump, lo que pasa es que al producir en China tiene obreros y ahí tienen salario, y en cambio el obrero norteamericano se quedó sin trabajo. Voy a proteger a Estados Unidos para que ahora los obreros norteamericanos tengan más trabajo. Y entonces le voy a cobrar impuestos al acero y al aluminio que viene de China. A las 24 horas China dijo, eso va a significar X cantidad de dinero que la exportación de China en Estados Unidos va China a perder. ¿Qué hizo? Ya, porque los chinos no se esperan un año, como nuestra burocracia. A las 24 horas le dijeron, sí, miren, igual cantidad de dinero que ustedes nos cobran por eso, le vamos a cobrar por 128 productos norteamericanos que se importan en China. Van a quedar uno y a uno, igual que antes, porque los chinos ahora van a cobrar más aduana. Y entonces Trump dice, pensó que los chinos iban a quedar cruzados como los mexicanos, porque tenemos una burocracia inepta que reacciona al año siguiente. No, los chinos tienen una burocracia de una velocidad extraordinaria porque ya se están poniendo en la punta de nada menos que la tecnología electrónica, así que tienen los mejores aparatos más que los norteamericanos. Y entonces ya los chinos
producen la mesa más barato que los norteamericanos. ¿Por qué? China tiene 1.300 millones de habitantes. 1.300 millones. México tiene, pongamos, 1.120 millones. Estados Unidos tiene 300 millones. Vean, los chinos cada año ingresan del campo a las ciudades 30 millones de chinos. Entra toda la clase obrera de México, ¡pum!, en un año. O es decir, tiene en este momento 700 millones de gente en el campo que van a ingresar en los próximos años a las ciudades para ser obreros. No necesitan pasar la frontera y pasar de México a Estados Unidos para vender barato su salario. Ellos tienen un México dentro, el campo, y entonces pasan a las ciudades, ganan mucho más que en el campo, pero son todos chinos. Y piensen ustedes las cifras, 1.300 contra 300 millones norteamericanos, son 4 veces y media más. Tiene un mercado inmenso, 4 veces más, con menos salario. ¡Au! Significa que el producto chino, pongamos, vale 8. Y en cambio el norteamericano es 10. La misma mesa cuesta más porque hay más salario. Y el mexicano, voy a poner una cifra cualquiera, es 14. Porque aunque tiene poco salario, cuesta mucho la tecnología que hay que comprar en Estados Unidos. Entonces la misma mesa, China, cuesta 8. Si la hago en Estados Unidos, cuesta 10. Y yo hago mesas. Mejor las hago en China y las vendo en Estados Unidos, en China y en cualquier lado a 8. ¿Se entiende? Ahora, 8, 18, 22, 32. 32. ¿Cuál es el precio? Dividido 3. 1, 2, 6, 2, 6. El medio, el valor medio es 16. No, ¿cómo estoy? Me estoy equivocando. 1, sobran 2, 6. 1, 2, 20, sí. No, dividido 3 es 3. Es 1 y el 2, 0,7. El precio medio es 10,07. Quiere decir que el chino gana 2,7. El norteamericano gana 0,7. Y el mexicano, que costaba 14 y vale 10, pierde 3,3. Esto va ¿a dónde? Va a la China y va a Estados Unidos. Y ahí es ganancia extraordinaria. Esto sería como para tomar una pruebita para ver si me han entendido el tema. La competencia fija el precio. Y el precio es una media entre el valor de todos los productos. Simplificando, es mucho más el tema más grave, más complicado, pero lo estoy simplificando. Entonces, lo que pasa es que el mexicano pierde plusvalor. Pongamos que ganara 5 de plusvalor, o es decir, que explota 5 de los 14, 5, 1, 2, 3, tuviera 5 de plusvalor, pero tiene que compartir 3, quiere decir que solo gana 2,7.
el capitalista mexicano, como tiene que transferir plusvalor, gana 2,5, aunque el plusvalor sea, la ganancia sea todavía 2,7. Entonces, ¿en qué consiste la dependencia? En la transferencia de plusvalor entre los productos en el mercado mundial. Apunten eso. Es transferencia de plusvalor en la competencia de un producto en el mercado mundial. México está entregando siempre plusvalor a Estados Unidos. ¿Cómo hace para compensar? Porque tenía 5 de plusvalor, pero solamente logró 2,7. ¿Cómo recupera el 3,3 que entregó? Sobreexplotando al obrero. Lo hace trabajar más tiempo y le paga menos. Y por eso entonces que el obrero trabaja más con poco salario. Y por eso, ya van a ver ustedes, no conviene que no haya fronteras, porque si no hubiera fronteras entre Estados Unidos y México, todos los pobres pasaban a Estados Unidos y se hacía una media entre Estados Unidos y México. Pero para guardar la diferencia, que es el negocio, se habla de la globalización del capital. Pero el trabajo es la parte esencial del capital. Y ese no se globaliza porque hay que tener pasaporte para pasar la frontera. ¿Cómo? ¿No se globalizaba? Sí, yo puedo pasar dinero. Yo puedo pasar el producto. Lo concibo en Estados Unidos, lo ensamblo, lo organizo en una maquiladora de Ciudad Juárez y lo exporto en Estados Unidos. ¿Para qué ese pasaje entre Estados Unidos y México? Porque allí lo concibo, pienso el producto y todo, pero lo armo con salario mexicano, que es bajo, y luego lo exporto a Estados Unidos. México exporta muchísimo. ¿Qué va a exportar? Lo que hace es armar los productos y en vez de pagar 1.500 a un obrero dólares por mes, paga 250, 300. Entre 1.500 y 350 hay 1.150 dólares de diferencia. ¿A dónde van esos 1.150? A Estados Unidos, que se lo ahorró de pagar en Estados Unidos. Por eso los obreros no tienen trabajo en Estados Unidos, porque les conviene tener un mexicano pobre que pagarle en Chicago a un obrero norteamericano 1.500. Y Trump dice, vamos a crear trabajo. No ha creado ningún puesto de trabajo, porque no hay ninguna compañía que diga, sí, todos mis obreros van a ser mexicanos, norteamericanos. Van a ver ustedes enseguida el tema de las transnacionales, cómo se juega ahora. Porque es el tema. Entonces, teoría de la dependencia significa transferencia de plusvalor de un capital menos desarrollado a un capital más desarrollado en dos países distintos. Es decir, de México a Estados Unidos. Este capital es menos desarrollado. Este capital está más desarrollado. ¿Qué significa desarrollo? Significa el componente tecnológico. La tecnología. Miren qué cosa. ¿Cuál es la diferencia entre Uber y un taxi de los nuestros? La tecnología.
Ah, pero no hay ninguna máquina. Ah, pero está un programa muy complicado que permite que yo me inscriba, que dé mi cuenta de banco, que tenga una tarjeta. Habla Uber. El chofer que es de Uber recibe el llamado en su celular y va al lugar exacto porque es el más cercano. Además, ya sabe a dónde va, le indica el camino y no necesita explicar nada el que lo toma diciendo, es un barrio de Iztapalapa y es difícil llegar. No, no se preocupe, yo tengo el plano. Y cuando llega, dice, usted llegó, mire, sí, el mejor camino, ni lo conocía tan bueno, qué bien. Y no pago, me lo descuentan de la tarjeta. Ese sistema es tecnología. ¿Por qué no lo ponen en todos los taxis de la Ciudad de México? Simplemente porque el Estado no ha apoyado a los taxis haciendo un programa igual. Todos los taxis de México, públicos, podrían tener el mismo sistema. ¿Qué significa? 4 ingenieros de computación que les hagan el programa y todos los taxis podrían funcionar como Uber. Pero le hacen la guerra a Uber y nos dicen, tenemos que hacer el programa. Y con eso estamos de igual a igual. Pero ahora somos subdesarrollados. Tenemos poca tecnología y ellos tienen buena tecnología. Y no significa una máquina, significa una computadora. Entonces, ellos están mucho más avanzados en la tecnología. Ahora están haciendo robots. Y nuestros muchachos del IPN, en concursos mundiales de estudiantes de ingeniería, sacan primer premio en robots. Y México no hace ni un robot. Y esos descubrimientos nuestros estudiantes lo usan los alemanes y hacen robots. Y entonces uno entra a una fábrica y no hay ningún obrero. Están los robots. Y hasta ajustan los tornillos y pintan y hacen todos los robots. ¿Quién inventó eso? Ingenieros. Tecnología. Entonces, para bajar el valor del producto hay que tener tecnología. Nuestra burguesía es una burguesía incompetente. Es una burguesía mala. Mala burguesía. Porque en vez de crear tecnología, y para eso está el IPN, la UNAM y las grandes universidades, que puede hacer perforación de petróleo a profundidad, que puede hacer un sistema para los taxis. Se lo compran a los norteamericanos y pagan los royalties al ingeniero norteamericano y el nuestro va en el taxi. Porque es un pobre taxista sin trabajo y es ingeniero, pero tendría que estar trabajando de ingeniero, no de taxista. Entonces, sobreexplota el trabajo, pero no mejora tecnología. Eso digo yo, si fuera un capitalista, digo, nuestra tecnología es una tecnología vaga, no trabaja bien, le interesa meter su dinero en el banco y ganar por intereses, no mejora. Telcel, o mejor, Teléfonos de México, dirigido por Slim, tiene algo de iniciativa y mejora un poco su tecnología. ¿De dónde viene? Slim. Es una familia que vino del Líbano. ¿Y qué son los libaneses? Son los fenicios. Hace 6.000 años, los fenicios eran los mejores negociantes de todo el Mediterráneo. Le enseñaron a los egipcios y le enseñaron a los griegos. Los libaneses son grandes comerciantes. Por eso que Slim no está dormido, sigue creciendo y compite con la AT&T. Mientras que los nuestros no saben competir, porque quieren sacar ganancias, pero sin creatividad. Entonces,
es por la tecnología que nos liquidan. Cuando un producto vale demasiado, se paga menos al obrero, se lo hace trabajar más tiempo, se explota el trabajo, pero no se aumenta la tecnología. Ya Marx había dicho, el plusvalor absoluto es aumento de explotación del trabajo. El plusvalor relativo es disminuir la proporción del salario aumentando la tecnología. Quiere decir que el Uber trabaja menos y gana más por la tecnología, porque les llega el llamado y al minuto está en el lugar. Además, si es un extranjero y no sabe nada de México, no tiene que estarle preguntando, ¿y dónde queda su casa? No, porque es notable, los taxistas ni usan la guía roja y ni saben usarla. Entonces, si se tiene que ir a un barrio que él no conoce, dice, a ver, explíqueme cómo llegar. No, pero es que yo estoy llegando a México y no sé dónde queda. ¡Ah! ¡Qué problema! Bueno, vamos a ir preguntando a la gente. Entonces, mire qué tecnología. Van preguntando y al fin llegan después de 5 vueltas y le salió más caro. Eso es anacrónico, eso es mala tecnología. Mientras que miren qué bueno sería que llega el extranjero o el provinciano a la Ciudad de México, que tiene 7.000 calles y nadie puede conocerlas todas. Yo voy a tal lugar, bien, ¿cuánto cuesta? Tanto, listo, y lo lleva, y llega. Y todavía, como digo, llega por un camino que nunca había pensado, aunque va todos los días a su casa. Mire, me descubrió usted un nuevo camino, la próxima vez usar el que usted usó. Bueno, eso es la dependencia, es transferir valor al capital con mayor tecnología de un país. Y entonces Marx tiene un concepto, significa la media, el promedio de tecnología de un país es X. Y la media de tecnología de otro país es Z. Y una es mayor que la otra. Entonces, este país es subdesarrollado. ¿En qué? En la tecnología. Y la palabra subdesarrollada, me decían los marxistas, no, esa no es de Marx. La usa Marx. Entwickelte en alemán. Usa la palabra subdesarrollo. Es un capital con poca tecnología y mucha mano de obra. Pero mano de obra no especializada tampoco. Entonces, si somos pobres, es porque tenemos una pésima burguesía. Si tuviéramos una burguesía como los sudcoreanos tienen una burguesía inteligente, porque son chinos y japoneses y desarrollan la cabeza. Tuvieron una dictadura, cerró el país. Dijo, no se compra nada en el extranjero, pero se desarrolla nuestra tecnología, autos, toda la electrónica, televisiones, hasta 10 años en la industria de Corea del Sur desarrolló su tecnología. Y cuando la tenía ya a punto, abrió las fronteras, como el Tratado de Libre Comercio. Y entonces el capital sudcoreano compitió con el norteamericano y el alemán y funciona. Y tiene más nivel que Estados Unidos, Corea del Sur. Y era un país subdesarrollado, pero ahora está hiperdesarrollado, porque usó la idea de proteger al país, desarrollar la tecnología y después abrir. El señor Carlos Salinas, que es un tonto, no sabe nada de economía, pero se roba todo lo que puede, pero eso significa que tiene dinero porque lo ha robado, pero no es capaz de hacerlo él. Abrió las fronteras diciendo, ahí vamos a aprender a competir. Y entonces, mire, yo siempre digo, es como en un ring, mire, un ring, que está un peso máximo y un peso mínimo.
compitan y aprendan a boxear los dos. Entonces, este tiene 120 kilos y este 50. Entonces, todo el mundo pagó para ver la pelea y se produce la pelea. Viene el peso máximo y el peso mínimo. Le pega un golpe y lo manda a la platea. Se terminó la competencia. ¿Cómo va a aprender usted a boxear en tal desigualdad? Y queriendo aprender en el ring. No, los coreanos eran más inteligentes. Agarró al peso mínimo, no lo hizo pelear, lo agarró afuera y le dijo, a comer, compañero, aumente su cuerpo, aumente su peso, aprenda a boxear. Y cuando estaba ya a 120 kilos, lo puso acá. Y entonces sí, compitió. Y no fue tan fácil tirarlo a la platea. Mire qué inteligencia, señor Carlos Salinas. Vamos a pasar a ser del primer mundo, de inmediato, porque él lo decide. ¿Qué vamos a pasar? Pasamos al quinto mundo. Y no salimos de ahí, porque no se aprende boxeando. Boxeando se aprende en la escuela de box. Y si yo tengo un tamaño, no lo puedo multiplicar por 2. Mejor llamo a otro más grande y más pesado para que me represente, porque el peso mínimo, por más que engorde, va a ser gordito, pero no va a ser buen boxeador porque está pequeño. Se dan cuenta de lo que es la competencia. Y entonces, si abrimos las fronteras, ahora con los energéticos, la Shell y las grandes compañías van a terminar de liquidar a Pemex. Y entonces nos vamos a quedar sin nada. Nos van a chupar todo. Y ese bien del pueblo mexicano son las reformas estructurales. ¿De qué? Privatizarlo. Primero, entre bastantes del régimen, que entran a ser directores de las compañías que se apropian de los restos de Pemex mexicanos. Pero que cuando puedan lo venderán las acciones, porque son malos tecnólogos y no van a mejorar la tecnología del petróleo y sacar el petróleo a 800 metros de profundidad. No lo pueden hacer si no han incrementado en el IPN una escuela de ingeniería de petróleo de profundidad. Y México en 6 años puede tener 1000 ingenieros para hacer pozos los más profundos de la tierra. Pero lo que hacen es cerrar la facultad. Y luego compramos la gasolina y no hemos hecho ningún gasto. Y una de las promesas es 6 grandes refinerías en el sexenio. Y no comprar más tecnología, gasolina, ni plástico, ni nada. No vender 1 gramo de petróleo no industrializado. Esa es la promesa del candidato de Morena. Vamos a ver que lo hace porque puede hacerlo, y si no lo hace, vamos a criticarlo. No vamos a aplaudir los fracasos. Se puede hacer porque tenemos tecnología, pero hay que tener la voluntad. Y no, en cambio, el gran negocio de la élite es entrar con una transnacional, pero le dice el 10% para mí. Entonces venden todo lo que pueden porque ganan miles de millones al bolsillo de la burocracia política, y esa es la corrupción. No la pequeña corrupción, ni siquiera de Veracruz, que se ha robado miles de millones. Más todos los contratos que se hacen, todos cobran el 10%. El político que hace el contrato. Entonces les conviene vender todo. Pensando en el pueblo, ¿qué va a hacer? Pensando en el bolsillo propio. No se vende nada más, hay que recuperar todo lo que se ha vendido. Se les ha prometido que no hay cárcel para los sinvergüenzas. Y bueno, puede ser para ganar las elecciones, pero algún día tendremos que hacer las cuentas de la corrupción, porque la corrupción ha llevado a la pobreza del país. Bien, eso es la teoría de dependencia, lo he explicado. Transferencia de plusvalor de un capital global menos desarrollado al capital global más desarrollado. México da enorme cantidad de transferencia de valor a Estados Unidos, a Alemania, a Corea del Sur, a China,
a todos estos países que están más desarrollados. Los chinos, igual que los japoneses después de la guerra, no hacen lo que nosotros hacemos. Primero, la corrupción se castiga hasta con el fusilamiento. Hasta se fusila gente. En el partido chino ha muerto gente, corrompido. Y ha habido corrupción, y hay, pero mucho menos que nosotros. Y se apuesta a la tecnología. Ya han desarrollado una tecnología propia que ya están a la altura de Estados Unidos y lo van lentamente superando. Y entonces el problema futuro va a ser cómo nos libramos de China. Quizás en ese momento tengamos que hacer la verdadera alianza con Estados Unidos para defendernos de los chinos. Mientras tanto, los chinos nos sirven para defendernos de Estados Unidos. La política consiste un poco en que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y pueden cambiar. Pero nuestras burocracias políticas son amigos de Estados Unidos y tenemos por enemigos los enemigos de Estados Unidos, los cuales nos explotan como quieren y no tenemos quien nos defienda, porque no es que los enemigos de nuestros enemigos son nuestros amigos, sino que los enemigos de nuestros enemigos son también nuestros enemigos. Y entonces nosotros mismos no tenemos ante quién defendernos. Pero la verdad es que la transferencia de plusvalor de un capital industrial a otro capital industrial es el 10% o menos del intercambio. Quiere decir que hay otros mecanismos de extracción de riqueza de un país por parte de otro. Y entonces eso es en la página 175. Por primera vez vamos a leer el parágrafo 11.5. O sea que todo el librito tiene parágrafos, porque el libro está siendo publicado en inglés y en francés, entonces yo puedo referir al libro mismo antes de su publicación, y no a las páginas, sino los pequeños parágrafos. Entonces dice 11.5, página 175. Otros mecanismos de transferencia de plusvalor de la periferia al centro. La transferencia de plusvalor de la periferia al centro, central, esencial, es la competencia. Pero hay otras maneras más lucrativas y mucho más frecuentes. Primera, miren si los que compran, que son los países más desarrollados, Europa y Estados Unidos, y ahora la China, hacen un pool, hacen un acuerdo y dicen, por ejemplo, el café lo vamos a fijar a tanto. Y usted ya tiene un bloque de compradores que le fijan a usted el precio de su producto. Y entonces ellos pueden fijar, porque son los únicos compradores. No me van a comprar a mí el café en Nigeria o Sudáfrica. Me lo compra Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, porque es una bebida para incentivar la actividad de lujo. Por lo tanto, los únicos que me compran son los países desarrollados. Entonces ellos hacen una alianza y dicen, fijo tal precio. Y entonces yo tengo que aceptar el precio, porque si no me lo como al café. Entonces lo tengo que vender al precio que ellos me fijan, transferencia de plusvalor. Y si me pagan poco, pobre campesino, porque le pago menos al campesino, que es el que lo vende. Y entonces el campesino dice, bueno, no puedo vivir, porque me cuesta más producirlo que vendérselo a usted. Entonces deja el campo y se viene a la ciudad. El Estado tendría que en ese caso apoyar al campo y permitirle
por un subsidio que sobreviva mientras que el café vuelve a subir. Porque si nosotros no le vendemos el café, por más que ellos hayan puesto un contrato de precio, si nadie vende su café a ese precio, le tienen que bajar. Y si baja, entonces ya el campesino recibe más. Quiere decir, un mecanismo, no de la competencia. ¿Qué es lo contrario a la competencia? El monopolio. Nuevo concepto. Competir es uno compite con el otro en el mercado. Sí. El monopolio es yo impongo un precio al mercado. No compito. ¿Por qué? Porque soy el único que tiene ese producto. Entonces, los países más desarrollados tienen las máquinas. Entonces, el micrófono que estoy usando, el reloj que estoy usando, el plástico, o mejor, la máquina que hace el plástico, todas son norteamericanas, chinas o alemanas. Ellos me fijan el precio de las máquinas y yo tengo que comprárselos, porque si no me quedo sin poder producir. O lo produzco yo, pero tengo que pagar royalties, que significa por producto tanto porque ellos tienen el invento, como en la farmacia. Yo puedo, como el doctor Simi, hacer un fármaco, una pastilla más barata, pero como ellos investigan y la descubren, cobra muchísimo. Pero ahora ya, por suerte, hay una ley que después de ciertos años se libera. Entonces, uno puede producir esa pastilla por mucho menor precio. Ya la Bayer, gran transnacional química, ya no tiene el monopolio de ese producto, sino que lo puede producir cualquiera. Entonces, monopolio es el que dice, mire, esto vale 10. ¿No quiere usted comprarlo? Pues se queda sin producto. Es que lo necesito. Me paga 10. No, es que no tengo. Pues se queda sin producto. Bueno, haré el esfuerzo. Le pago 10. Pero entonces se me va el valor al otro país. El monopolio de los compradores es la verdadera manera como se logra grandes negocios. Y piensen, todas las computadoras, todos los celulares, todo eso son monopolios. Y entonces pagamos lo que nos fija de precio y tenemos que pagarlo. Y no hay vuelta. Hemos indicado que el país con capital más desarrollado o corporaciones de compradores como la United Fruit, la United Fruit es la compañía de frutas de Estados Unidos que compra todos los plátanos de Guatemala y Costa Rica y le fija un precio. Y si usted no quiere venderlo a ese precio, bueno, cómase los plátanos. Y entonces hay que bajar el precio. Y entonces, por ejemplo, Arbenz en Guatemala le dijo a la United Fruits, miren, si ustedes no nos elevan el precio, el pueblo está muy pobre, no tenemos mercado interno en Guatemala para lanzar la industria, porque la gente no tiene dinero para comprar la producción de Guatemala. La manera de aumentar el mercado interno es aumentar los salarios de los obreros, pero para eso el plátano tiene que valer más en Estados Unidos. Eso es comunismo. Y Arbenz era un capitalista nacionalista que quería la industrialización capitalista de Guatemala, pero dijeron que era comunista porque pedía aumento de salario para los obreros de la United Fruit. Si el obrero, en vez de ganar 5 en Guatemala, ganaba 10, tenía dinero para comprar un micrófono que se produciera en Guatemala. Pero si no tiene ese 5 más, es un pobre, no hay mercado interno. La única manera de acumular dinero es vendiendo al extranjero sin mercado interno. Por eso que en el libro de el candidato de Morena dice, nos va a interesar más
el aumento del mercado interno que la venta al extranjero. El neoliberalismo que nos impone ahora el gobierno, Mitt, cuando era ministro de Economía, es la renta del país se paga con las ventas al extranjero y el mercado interno no importa. Pero entonces el país no se desarrolla, sino que producimos para vender. Pero hay que primero producir para que el pueblo tenga más bienes y tenga más satisfacciones. Ese era el proyecto de Lázaro Cárdenas. Un gobierno nacionalista, no de exportaciones, sino de aumento de la capacidad de compra del pueblo. Eso se puede hacer en un sexenio. Lanzar el campo, apoyar el campo a la ayuda del Estado, que se le ha quitado todo apoyo al campo, y los campesinos se van a la ciudad como miserables, no tienen ni para comprar. El mercado interno no anda, hay que vender al mercado externo. Dependemos de lo que vendemos, pero los otros hacen un pool, una asociación de compradores y nos fijan el precio, entonces perdemos. ¿Se va entendiendo? Un proyecto nacionalista supone vamos a jugarnos por el mercado interno. Eso supone que todos van a trabajar más, van a satisfacer más su pobreza y van a ser menos pobres, y el resto que nos sobre venderemos, pero industrializado. Es decir, hay que lanzar industria de gasolina, la industria del plástico, industria de aceites, todo, y no vender un gramo de petróleo, sino todo se industrializaron en el país. Vale 5 veces más. En cambio ahora con toda la exportación de petróleo ni compramos la gasolina y la podríamos producir, pero la compramos en una destilería o en Texas, que está a 200 kilómetros nuestro. ¿Y por qué no se hizo en el país? Por la traición de la burocracia política, que está ligado a la producción de la gasolina en el extranjero, porque ahí tiene sus acciones, porque les dijo, no, mire, vamos a cerrar nuestras producción de gasolina, no es destilería, sino refinería. Vamos a cerrar nuestra refinería, venga el 10%. Y se enriquecen nuestros políticos. Mire lo que decía Fox, distribuidor de Coca-Cola. Ni siquiera inventor. Si hubiera inventado por lo menos la Coca-Cola, que no sirve para nada, por lo menos tendría cierta iniciativa. No, era distribuidor. Eso es lo que son nuestros políticos, distribuidores de Coca-Cola. No sé si advierten la diferencia entre inventar algo que distribuir algo. Porque el que distribuye está al nivel comercial y se guarda una parte, pero no es capaz de inventar lo que produce. Quiere decir que es una burguesía de segunda. El señor Fox es un burgués de quinta, no de segunda, de quinta, porque en la verdad ni siquiera era el único distribuidor de un producto norteamericano inútil y además que paga royalties en la producción. Entonces miren todas las cosas que tiene. Van entendiendo. El monopolio supone cuando alguien tiene el dominio del mercado porque es el único que produce. Todo invento es monopólico durante un tiempo, porque es el único que lo tiene el que lo inventó. El señor Bill Gates inventó la manera básica de trabajar las computadoras. Era un ingeniero de computación, un tipo inteligente. Era un burgués capaz, no de los nuestros. Y entonces impuso un sistema y como se impuso, ya tiene el monopolio. Nadie le puede competir. Entonces ahora fue hasta hace poco el mayor millonario de la Tierra con
80.000 millones de dólares por año de ganancia. Ahora le superó otro. ¿Cómo se llama? El de Amazon. Amazon inventó un sistema en que yo puedo pedir un producto directamente por la computadora y no necesito ir al mercado. El mercado se ha universalizado porque lo tengo en casa. Y entonces yo busco el producto que quiero, lo tengo, le marco, lo compro y como el Uber va a mi cuenta y el producto me llega por correo. Y el hombre tiene ahora 110.000 millones, mucho más que Bill Gates. Pero por lo menos dése cuenta, inventó algo estúpido, obvio, que tendría que ser algo que el Estado haga. Los chinos hacen eso el Estado, no es privado. Por eso le funciona mejor. Los bancos en China son del Estado, no hay capital privado en los bancos. Entonces hay muchas cosas que los chinos hacen desde el Estado y les sale mucho más barato y le dan más estabilidad y tienen los créditos necesarios. Otra manera de extraer riqueza es también por el interés en el préstamo de dinero. En el año 67-68 se llegó a una superproducción. Se producía más que lo que el mercado podía comprar mundialmente. Entonces, ¿qué hago yo con el dinero de la venta si no puedo invertirlo en productos porque no hay quien los compre? Me sobra dinero. Miren la ocurrencia. Vendamos dinero. ¿Se puede vender el dinero? ¡Claro! ¿Cómo? Haciendo que un tonto o un corrupto me pida un préstamo. Y entonces tiene que pagar después el interés. Y ese es el Fobaproa. La élite, Cedillo y compañía, inútiles, que no... El director de Pemex, durante los últimos 20 años, se ha dedicado a quebrar Pemex. No ha hecho nada en favor de Pemex. Pemex es la quinta posible compañía de petróleo del mundo. Es una gran, y ahora tiene unas reservas, oh milagro, se privatizó una región del Golfo y a la semana siguiente descubrió una reserva fantástica en ese territorio, el capital privado norteamericano. ¿Ustedes creen que se jugaron por ese territorio porque eran muy bonitas las olas del Golfo? Sabían que había petróleo, y México también, y petróleo también, Pemex. Lo vendieron para privatizar enormes reservas que tiene México. ¿Por qué? Traición a la patria. Son traidores. En otras épocas se los fusilaría. Fusilaría. Por traidor a la patria. Entonces, no hubo nada mejor para la burocracia política decir, pido préstamos, porque no me alcanza. Uno de los que primero pidió fue Martínez de Hoz en los 60 en la Argentina, 3.000 millones de dólares. En esa época era una cifra tremenda. Y hubo que empezar a pagar al 12% anual y no se ha terminado de pagar. Y el gobierno de Cristina hizo todo un juicio y lo iba ganando. Y lo primero que hizo Macri en Argentina fue aceptar todas las condiciones de los bancos y va a pagar 3 veces más la deuda que lo que iba a pagar Kirchner. Porque le empezaron a jugar judicialmente y le bajaron completamente la deuda. Pero Macri, rápido, lo primero que hizo es aceptar todas las condiciones de las transnacionales y la Argentina vuelve a estar súper endeudada. Entonces, ¿qué es la deuda? Le vendo dinero.
como no puedo invertirlo en hacer autos porque el mercado del auto está saturado, ¿qué hago con los 100 pesos? Se lo presto. Y prestar 100 pesos es vender 100 pesos. Y ahora usted me va a dar 12 pesos por año por ese préstamo. Me da más que si hago autos. Si lo pongo ese dinero en una industria que necesita inventiva, hacer un nuevo producto y capacidad teórica y mercantil de venderlo, gano el 4%. Pero si le presto a usted, gano el 12%. Entonces me conviene más, le presto a usted y no tengo nada que hacer más que cobrarle el débito. México no ha pagado la deuda del Fobaproa, ha pagado solo el crédito y tenemos 20 veces más del Fobaproa. Endeudamos 20 veces más que antes y no hemos pagado un centavo del capital que debemos porque hemos estado pagando los intereses. Entonces es una transferencia de valor gigantesca. Todos los años gastamos 12% del presupuesto. Son miles de millones para pagar intereses. Eso es un monopolio. Vendieron el dinero y ahora están sentados los bancos que venga de México el interés. Y el pueblo mexicano no mueve una manijita y imprime un peso y paga la deuda. No, tiene que pagarlo en dólares, pero para tener el dólar hay que vender productos, petróleo, azúcar, lo que usted quiera. O es decir, tenemos que pagar satisfactores del pueblo. O es decir, el pueblo no come, pero se paga el interés primero. No se habla de la moratoria. El candidato de Morena dice vamos a cumplir con todas las obligaciones, pero todas las obligaciones son monstruosas e injustas. Es un robo a mano armada, porque prestaron ese dinero, se los embolsaron la burocracia política, pusieron ese dinero en cuentas privadas en Estados Unidos, es el negocio completo, porque salió del banco y al día siguiente regresó al banco, pero ahora tenemos que pagar los intereses nosotros y la deuda. Y el que se lo llevó fue el millonario Carlos Salinas y los 40 que lo rodean a él. Lean la obra del candidato de Morena, nombre y apellido de todos los multimillonarios mexicanos que embolsaron los millones y ahora los sacan del país. Miren qué notable, Zedillo nos endeudó para un siglo comprando, ayudando a los bancos. Y nuestra burguesía bancaria no tuvo mejor idea que una vez que recibió ese dinero del pueblo mexicano, sin garantías y teniendo que pagar nosotros aunque muramos, se los embolsó y lo vendió al capital privado norteamericano y puso sus dólares en Estados Unidos. Quiere decir que el Fobaproa fue dinero norteamericano para recomponer a los bancos que vendieron los bancos al capital privado norteamericano y pusieron sus dólares privados de los mexicanos en Estados Unidos. Doble negocio. Primero, estamos endeudados. Segundo, todo lo que nos prestaron está en los bancos norteamericanos. Eso es un latrocinio que a mano armada. Mucho peor. Es a mano súper armada. Entonces, eso es el robo del cuello blanco. Señor Mitt, que él puede no haber robado un peso, pero es profesor de economía, enseñando esto como si fuera la única economía posible. Hay que prepararse a la venta y hay que pagar la deuda. Y enseñan a sus alumnos de economía esas doctrinas suicidas para el pueblo estúpido que creen esas cosas. O no digamos estúpido,
el pobre pueblo que no entiende nada y que vuelve a votar a los mismos por 250 o 300 pesos cuando le compran el voto. ¿Cómo educar a nuestro pueblo? Bueno, hay que tener clases como esta para todo el pueblo. Eso es donde se hace, en la escuela primaria, en la secundaria, en la facultad de economía. Pero pasó 3 gobiernos de izquierda en el Distrito Federal. No se cambió nada de los programas de estudio en la primaria, en la secundaria y en la universidad. Quiere decir que la mentalidad de nuestro pueblo es completamente colonial. Es una víctima que dice, Dios lo quiere que ya sea pobre porque no estudié. Y no sabe que no estudió porque es un pobre explotado que no pudo estudiar. Pero echa la culpa a cosas secundarias y desconoce en absoluto las causas de la pobreza. Qué importante es la teoría. Nos abre los ojos y nos dice, ¿cómo puede ser que un pueblo apoye a gobiernos que suicida al propio pueblo? Es tremendo. Y las élites esas, ¿dónde está su ventaja? Enriquecerse si puede. Y si no puede es porque es un tonto. Yo digo, piensan algo así como lo siguiente. El vivo vive del tonto y el tonto vive mal explotando a un pueblo a su vez enceguecido. ¿No ve? Dicen los griegos, y Zeus le puso los 2 dedos en el ojo y los encegueció. Y luego ya los dominaba como quería. Entonces nuestro pueblo está enceguecido, no ve. Y después dice, somos pobres, pero bueno, 250 pesos me viene bien, así que voy a votar por ese, que por lo menos voy a una semana a comer un poco mejor, y después están los 355 días del año, viviendo mucho peor él y su familia, y se cree muy vivo, y es un pobre tonto. ¿Pero por qué? Porque nadie se los instruyó. En la escuela no cambiaron los programas de estudio. Ahí tendrían que haberse hecho. Mecanismo, entonces, de extracción de riqueza de un país pobre es la deuda. El gobierno está absolutamente endeudado. En realidad, lo que recoge de impuestos y lo que sacaba antes de Pemex, ahora lo contrae como deuda. Y Estados Unidos feliz, porque entonces más deuda para México. Y México se va enterrando en una deuda de 6.000 billones de dólares que un pueblo no aguanta pagar el 12-13% que tendría que estarlo empleando para la educación, para la tecnología, para salir de la pobreza. Entonces, estamos como una espiral hacia abajo. Y esto va cada vez peor. Si no frenamos, estará peor. Un mecanismo sumamente inteligente que juega con todo esto, ¿me puede borrar ahora? Es las transnacionales. Las transnacionales, que son poco a poco las que dominan toda la economía, todo. Y hasta el Tratado de Libre Comercio está dominada por las transnacionales. No nos conviene para nada. Y se está defendiendo a capa y espada como si fuera un avance. Nada. ¿No han visto ustedes cómo han desaparecido los supermercados importantes en México y Walmart ocupa todo? Y cómo Uber, que es un taxi, pues ocupa todo. Estos son transnacionales. Va desapareciendo el capital nacional. Por eso que también ahora Romo y los demás dicen, Grupo Monterrey, nos están fundiendo. Ya no marcha esto. Hay que cambiar a ver si nos salva un poco. Y el peligro para México
está siendo aceptado por aquellos que eran sus enemigos, tan tontos como los demás, porque creían que el gobierno podía darle estabilidad. No, los va empobreciendo y los primeros que están liquidados es la propia burguesía, porque las transnacionales van ocupando su lugar. Walmart, por ejemplo, Uber y Coca-Cola y todo. Todas las grandes compañías que están apareciendo son fruto del Tratado de Libre Comercio. No nos favorece en nada. Mejor no hubiera. Pero claro, el gobierno tampoco sabría aprovechar esa ventaja de no tener el Tratado de Libre Comercio, porque no sabría qué hacer, porque al fin el único que apoya el programa del gobierno es Estados Unidos y la Unión Europea, que son los que nos explotan y querrían que siguieran en este camino para explotarnos. Por eso que al menos ese gobierno tiene apoyo exterior y el hombre del año, Newsweek, pero en México nadie lo conoce y dice es un desastre, pero bueno, si se ponen mal con Estados Unidos no le queda nada. Entonces por eso lo pueden hacerlo. Después lo dicho, se entiende perfectamente el tema de las transnacionales. Las transnacionales cuentan con la frontera. O es decir, si hay alguien que le interese la frontera y por eso hasta un muro, es a las transnacionales. Entonces, Trump, en defensa del obrero norteamericano, no quiere que venga la competencia del obrero mal pagado mexicano que se vende por bajo salario en Texas, California y ya en todo el país. Porque Chicago está lleno de latines y Nueva York y ahora en North Carolina, en todas partes. Ya los latinos han crecido, son mexicanos. Entonces, querría fortalecer la frontera. ¿Por qué? Porque a ellos les conviene fortalecer la frontera y a nosotros más bien, no. O es decir, ha dicho ahora Trump, si ustedes no arreglan y impiden que pase la gente, no le vamos a dar estas becas que le estamos dando a 700,000 mexicanos jóvenes, el DACA. ¿Por qué? Cree que nosotros tendríamos que hacer la frontera. Tendríamos que hacer la frontera nosotros si no quisiéramos que los mexicanos salgan. Pero han visto ustedes que cada mes los mexicanos de Estados Unidos rompen récords de remesas. ¿Por qué ahora hay más remesas que nunca? Porque están temiendo que los echen. Y entonces pasan más porque ya puede mañana tocarme y voy a tener que dejar Estados Unidos y no voy a saber cómo enviar tanto dinero. Entonces, el temor hace que restrinjan aún más sus necesidades en Estados Unidos, ahorren más para que cuando tengan que volver por la persecución, bueno, hayan hecho su casita, puedan comprar un camión y entonces puedan vivir en México los que ahora están en Estados Unidos. Pero es la principal entrada, más que el petróleo y que todo lo que vendemos, es lo que los pobres mexicanos están enviando y de manera directa a familias pobres, lo cual es el dinero mejor distribuido que existe en México. Pues si se lo entregara al gobierno, no le llegaba nada a la gente. Entonces, por lo menos, eso está aguantando la situación. Pero entonces, la frontera. ¿En qué consiste el chiste? El chiste consiste en que en una ciudad norteamericana, junto a la frontera, Los Ángeles está ahí a pocos kilómetros de la frontera y ahí están las ciudades que están junto a la frontera. ¿Por qué la frontera? Muy simple, por el tema del salario, que ya se los he dicho. Aquí en Los Ángeles gana $1,500 per mes y aquí 250. ¿Qué tiene que ver el salario? Muy importante, porque yo agarro todos los componentes de un auto, que lo hace la máquina con gran tecnología,
y pongo ese motor en Ciudad Juárez. 10 kilómetros. Y yo digo siempre, ¿para qué? Para hacer un poco de turismo por Ciudad Juárez y vuelve a Estados Unidos. ¿Para qué hace ese pasaje? Porque la parte que gasta más es el ensamblaje, es poner el producto para la venta, a veces ponerlo dentro de una caja, poner el plástico, clasificar todo. Ahí hay mano de obra. Entonces yo pago 250, no 1500. Quiere decir que si aquí usaba 1500 de tecnología y 1500 eran 3000. Mientras que aquí tengo 1500 de tecnología y 200 son 1750. Acha, este producto, el mismo que acá, ahora, mire la diferencia, tiene 1250 más barato. Entonces, cuando el auto está armadito o el paquete está hecho y bien clasificado y hay mucha mano de obra, yo lo exporto de nuevo. Y eso va a entrar en competencia con productos que tienen 3000 de valor, mientras que ese tiene 1750 de valor. Gano 1250 por absorber el salario bajo de México. Pero si no hubiera frontera, enseguida se nivelan los valores y el salario sería 1400 en Estados Unidos y en México. Y entonces ya no interesaría cruzar la frontera y todos tendrían el mismo valor. Quiere decir que la frontera está hecha para absorber un bajo salario mexicano. Y más, el mexicano que cruza la frontera se ofrece en bajo salario. ¿Por qué? Porque es ilegal. ¿Es ilegal? No. Lo mantienen ilegal para poder explotarlo. ¿Quién lo mantiene ilegal? El gobierno norteamericano, no el capital. Quiere decir que no pueden regularizar el problema del inmigrante, porque entonces el mexicano cobraría 1500 y perdería los 1250 norteamericanos si los hace legales. Entonces, ¿quién gana si permanece ilegal? El capital norteamericano. Lo van a mantener siempre ilegal para pagarle menos. No menos. No porque sean venidos, sean ladrones, sean lo que ustedes quieran. No. Lo que pasa es que si entran libremente, se tiene que pagar igual que los otros y entonces ya no hay negocio, porque todas las frutas, todos los productos que hay mucha mano de obra, toman mano de obra mexicana que gana menos porque es ilegal y entonces no puede exigir mucho, porque si exige mucho el patrón dice te vas y lo pasan de vuelta y no está en situación ilegal. Entonces, miren cómo es. La transnacional pone un producto en la periferia y logra menor valor y compite, si hace mesas, por ejemplo, porque también hay transnacionales que hacen productos cotidianos. Si una transnacional hace productos, le cuesta 1750. Un capital mexicano va a pagar 250 de salario, pero va a tener que pagar mucho más de la tecnología, pero la tiene que comprar Estados Unidos, que tiene monopolio. Quiere decir que no va a pagar 1500, sino 1800. Si lo sumo, son 3500. Y si acá era 1500, es 3250. Quiere decir
que una transnacional de mesas en Estados Unidos, capital mexicano que tiene que gastar más en tecnología, pero igual en salario, produce por 3.550 la mesa. Pero una transnacional de mesas que paga 1.500 de tecnología, pero que paga 250, es 1.750. Esta, en cambio, paga 250 más 2.050. Bueno, me equivocaba. Esta mesa producida por un capital con mucha tecnología y con igual salario, lo produce por 1.750. Este, que tiene baja tecnología, pero igual salario, por 2.050. Quiere decir que la competencia entre estos dos productos, yo voy a comprar la mesa de la transnacional, porque es más barata. Porque gasta menos tecnología, porque es lo que importa, como el Uber. El Uber, el chofer del taxi, se le da un programa que no le cuesta nada. Pero eso le permite funcionar a menor costo. Entonces, mire lo que pasa. Tomo el capital con más tecnología, pago el mismo salario, compito con el capital de la periferia, capital medio mexicano, y lo liquido. Es decir, el producto norteamericano es menor que el mexicano, el precio es un medio, sería 1.900, no sé exactamente, piensen ustedes, 1.900. Entonces, el capital norteamericano tiene 150 de ganancia extraordinaria, mientras que este entrega 150 al otro capital. Hay transferencia de plusvalor del que hace mesas con tecnología antigua, transferencia de valor al que hace la mesa con tecnología renovada. Quiere decir que la transnacional destruye los capitales nacionales mexicanos. Pero cuando esa mesa es puesta en Estados Unidos, pasa lo contrario, porque el producto de la mesa vale 3.000 en Estados Unidos, pero el capital que hizo la mesa en Ciudad Juárez tiene 1.750. Entonces, el capital nacional norteamericano hace la mesa por 3.000 y en cambio el que la hace en Ciudad Juárez la hace por 1.750. Quiere decir que la transnacional destruye, cuidado, el capital nacional norteamericano de USA. Es como en un juego de billar a dos bandas. Vende más barato ante capital mexicano y liquida al capital mexicano. Y vende más barato en Estados Unidos y liquida al capital norteamericano que no invirtió en la periferia. Gana en los dos lados, pero necesita la frontera. ¿Para qué? Para que el salario bajo quede en México. Porque si todos los mexicanos pasan a Estados Unidos, se nivela el precio del salario y ya no hay ganancia. O es decir, que se dice que hay globalización del capital. Falso. Hay globalización del capital financiero, paso dinero. Hay globalización del producto,
paso de Ciudad Juárez a Estados Unidos y exporto el auto. Pero hay frontera no globalizado para el salario, para guardar el bajo salario en la periferia. ¿Se entiende? Y por eso las transnacionales, al fin, son un enemigo también para el capital nacional norteamericano. Los que no invierten en la periferia, sino que solo producen en Estados Unidos. Y esto es lo que quiere Trump, que solo produzcan en Estados Unidos. No pueden. El que lo haga va a perder la competencia en Estados Unidos. Voy a decir que lo que ha propuesto es demagógico, pero no es posible de realizar. Dejo acá y les doy a ustedes ahora la palabra con preguntas. A ver, ¿quién va a dirigir el debate? Los organizadores están todos en reunión. Ah, bueno. Entonces, a ver, para el uso de la palabra, ¿sí? A ver, compañero. Una sillita. Sí. Aquí. Bueno. Pregunta. Sí, doctor. ¿Por qué las burocracias estilo Corea actúan de esa manera en contraste con las burocracias de acá? ¿Qué explica las diferencias si Corea era un país que estaba también en condiciones desfavorables, pero al decir usted cerró la frontera y decidieron hacer esto, las burocracias coreanas lograron hacerlo? ¿Qué tienen ellas, esas burocracias, que no tenemos nosotros? Tienen el ejemplo chino, que nunca fue colonia. China no fue colonia. Y Japón tampoco. Y el tercer país que nunca fue colonia fue Tailandia. Pero este es un país más pequeño. Japón y China no fueron colonia, ni de Inglaterra ni de Francia. Sus élites siguen siendo nacionalistas. Y entonces se defienden y tienen un proyecto nacionalista, al menos. Y además los chinos tienen otras cosas que los coreanos no tienen, porque los coreanos son un capitalismo tradicional, mientras que los chinos han guardado el socialismo, elementos de propiedad social, los bancos y la gran política económica interior y externa está en manos del Estado, de la burocracia estalinista. Los rusos destruyeron todo, los chinos no, pero es una burocracia estalinista no corrompida, nacionalista por la tradición china. Ellos eran el centro del mundo y nunca han sido dominados por nadie. Entonces tienen más sentido nacional. No traicionan al país. Los coreanos no, adoptaron el capitalismo ortodoxo, pero también son élites que fueron poco tiempo colonia, acuérdense, francesa. Norcorea y Sudcorea, después pasó a Estados Unidos y la guerra de Corea. Y el sur pudo defender el nacionalismo y Estados Unidos no lo destruyó porque necesitaba justamente el sur de Corea para atajar al norte. Y ahora se ha armado un lío con la bomba atómica en el norte de Corea. Pero entonces la élite capitalista coreana es nacionalista también. La nuestra lo era en la época de Cárdenas. Si hubiera seguido Cárdenas,
podríamos ser una Corea, pero no, fue perdiendo, y hoy el neoliberalismo transnacional no queda nada de lo que el partido de Cárdenas hizo en los 30. Traicionó el PRI todos los principios y se ha transformado en un partido pues sin ninguna ideología, hecha por una burocracia absolutamente corrupta. Y cada uno tira para su lado y se enriquece como puede. Por eso que ahora con un mero proyecto nacional está uniendo las voluntades de mucha gente, hasta de la burguesía, porque también la burguesía está hoy siendo hackeada. Va a desaparecer la burguesía mexicana o se va a transformar en una burguesía dependiente norteamericana, ¿no? Entonces, no, ese es el tema. Vamos a interrumpir esto. Sí, respondí. Sí, gracias. Acá estaba pidiendo la palabra. No. Dos preguntas, si se puede. La primera es, ¿cómo sería un mundo o un país en México socialista? ¿Qué pasaría con la inversión, ¿no? O sea, tenemos la experiencia de que al hacerse socialismo se pierde ese espíritu empresarial, ¿no? De la ganancia, tal vez infinita, ¿no? Esa posibilidad. Entonces ponen al trabajador, pues, ahora dueño de una empresa como una cooperativa, pues ya tiene como asegurada la vida. Y no le puede interesar. Les voy a dedicar la última clase a eso, porque mi posición es un tanto desconcertante, pero es la que ahora se está imponiendo en los grupos intelectuales de punta en África, Asia y América Latina. Y los europeos y norteamericanos están preguntándose, a ver, ¿y estos qué están haciendo ahí? Porque tenemos ya posiciones propias. El gran problema no es ni siquiera el capitalismo y el socialismo, es la modernidad. Eso hablaré. La modernidad es la que nos está destruyendo. Pero al decir eso no he dicho nada porque tengo que explicar qué es la modernidad. Pero por decirlo pronto, la modernidad, con una ciencia matemática cuantitativa que desprecia la cualidad, que piensa en el número, destruye la vida. La modernidad ha hecho fantásticos descubrimientos científicos y tecnológicos, pero está destruyendo las condiciones de la posibilidad de la vida. Vamos al suicidio colectivo, la humanidad va a desaparecer como estamos. Entonces, el proyecto capitalista y el socialista real son modernos. El peor lago del mundo, más contaminado que existe, está en la antigua Unión Soviética. No tenían ninguna idea ecológica. Destruyeron la naturaleza, total. Y dijeron, vamos a igualar a Estados Unidos. En el año 70, decía Khrushchev, no Gorbachev, Khrushchev. Era un proyecto de desarrollo tecnológico. Y no sabían el peligro de la tecnología. Entonces, en lo que estamos es algo que está más allá del capitalismo y del socialismo real. Y está más allá de la modernidad. Voy a hablar de eso. Y en ese camino, el que no sea socialista, la propuesta de Morena, no me escandaliza para nada, porque no debe serlo. Es largo el tema y va a posibilitar un diálogo. ¿Puedo hacer la otra? Voy a decir, el tema de ecológico no fue planteado por el socialismo real. Fue planteado por Marx, pero el socialismo real no vio ese tema. Y no se dio cuenta que la propuesta de desarrollo de la Unión Soviética era destructor o más de la vida que el capitalismo. Y las burocracias del partido
no tenían ninguna idea del problema ecológico. Y entonces jugaban un juego que iba más rápido al suicidio de la humanidad todavía que el capitalismo. Entonces tenemos que volver a enfocar cuál es el enemigo principal. Y ante eso van a ver ustedes la situación de Morena es más importante. Porque alguno me va a acusar de decir, ¿cómo, profesor? Pero esto no es revolucionario. No se va a poner todos los bienes en común. Entonces, ¿cómo usted apoya una cosa así conociendo tanto Marx? Conozco mucho Marx. Y más no dijo nada del socialismo real. Nada. Más, hubiera estado en contra. A más lo hubieran mandado a Siberia. Stalin lo hubiera mandado a Siberia. Porque hubiera criticado el proyecto. Marx. Porque él tenía una ecología de otra manera. Lo voy a explicar. Entonces, lo que yo estoy diciendo es algo muy desconcertante para la izquierda también. Pero este libro es eso, está escrito. Entonces ustedes, cuando avance esto más, van a leer cosas inesperadas. Somos una nueva generación mundial. Lo que se llama la descolonización epistemológica. El socialismo real estaba epistemológicamente todavía en la colonialidad. Estamos más allá. Y en ese punto, un pueblo indígena de Chiapas no es que sea ejemplar, porque yo voy a imitar su tecnología para tejido o hacer sus casas o la comida. Pero lo que yo voy a realmente dar importancia a las comunidades tradicionales es que ellos no ponen en cuestión la vida. Ellos podrían vivir miles de años y la tierra seguir existiendo en la vida. Nuestra civilización, como está, no marcha más de un siglo. La temperatura está subiendo y las transnacionales del año 68, las del petróleo, sabían que iba a subir la temperatura y no lo dijeron. Y el señor Trump todavía dice que no tiene nada que ver la temperatura. Trump es la epistemología colonial. Es un mentalmente alienado. Cree en estas cosas, en favor del capital. Porque para la polémica es un gran autor ecuatoriano que en México enseñaba, que se llama Bolívar Echeverría, gran marxista, que es el mejor que ha habido. Pero él decía, hay que superar el capitalismo y permitir que la modernidad continúe. Y yo digo, el capitalismo es solo el sistema económico de la modernidad. No se puede eliminar el capitalismo sin la modernidad, porque el capitalismo es el sistema de la modernidad. Entonces, no hay que pensar que la modernidad se querría en un tiempo en el que el capitalismo desaparezca. No. Ahora, el capitalismo nos lleva a la tumba. No puede frenar esto. Es un tren que va hacia abajo, hacia el suicidio colectivo, y cuando más progreso tengamos, peor y más rápido vamos al fin de la humanidad. El Homo sapiens va a desaparecer. ¿Cómo vamos? Usted no se imagina lo que significa 4 grados más. Y se va a lograr mucho más rápido de lo que se piensa. El plancton de los mares desaparece, el alimento, la mayoría de la vida empieza a desaparecer. La próxima generación va a decir, hoy salió el sol, ponerse el paraguas anti-rayos rojos de la atmósfera, el hueco de ozono ha crecido, estamos con una temperatura que nos impide ya tener alimento porque los peces ya no tienen cómo alimentarse y no se imagina usted lo que viene, es un hecatombe, según los ecologistas, pero eso todavía no se ve políticamente. Entonces, el político
debería tomar las grandes decisiones. La política es la última esperanza de la humanidad, pero los políticos están corrompidos y en manos del capital. Porque para ser elegido tiene que hacer propaganda. Para hacer propaganda tiene que tener dinero. Para tener dinero tiene que venir los grandes capitalistas y darles dinero. Y entonces tiene que cumplir la finalidad que el gran capital les propone. Son burocracias a la disposición del capital. ¿Quién se va de eso? Nadie. O cuando empiecen a verse realmente los desastres, la humanidad entera va a decir, los 20 grandes capitalistas se acabó. No es que hay que colgarlos, pero pondremos en común todo eso y tendremos que crear otro sistema que vaya más allá del socialismo. Porque el socialismo no entendió el problema del género, era patriarcal. No entendió el problema de la raza, era blanco. No entendió muchos temas del socialismo. Entendió el problema económico contra el capital, pero no el sistema económico de la modernidad. Nunca supo lo que era la modernidad y era un proyecto moderno. Entonces estamos cavando mucho más al fondo. Y soy un intelectual de ese nivel. Me nombran en la India, en Sudáfrica, en todas partes, pero porque estamos tratando temas nunca tratados por la humanidad y estamos en la punta mundial del pensamiento crítico. Yo no tengo que preguntarle a ningún norteamericano y a ningún alemán, ni francés, ni italiano, ni inglés, en qué consiste la descolonización epistemológica, porque todos son eurocéntricos y todos son colonialistas. Y entonces yo estoy debajo criticándolos. Estamos en una etapa muy interesante de la humanidad. Y entonces cuando yo voy a Venezuela, no hablo del socialismo del siglo XXI, no lo critico, pero no es la solución no es el socialismo del siglo XXI. Dígame usted, ¿qué ministro de Cuba usted ha visto negro? Son todos blancos. Y el 60% de la población es negra. Hay racismo en Cuba, ¿cómo no va a haber? Y de todos los ministros, ¿cuántos hay mujeres? Ninguna. Están en el pleno patriarcalismo. Yo digo, viva Cuba. Fidel es un gran hombre, pero no se puede hacer todo al mismo tiempo. Son patriarcalistas, son racistas, son eurocéntricos, son muchas cosas que hay que superar. Pero están mejor que nosotros, sí. Es verdad, pero no están en lo ideal. Lo ideal es otra cosa. Y Marx sí lo indicó. Van a ver ustedes qué extrañamente. Marx indicó el tema ecológico, pero lo voy a argumentar en su momento. Pero el socialismo no siguió esa línea, siguió una línea eurocéntrica economicista. Y en la política le falló. No fue demócrata. No. El liberalismo para mí no es demócrata tampoco, sino que es un representacionismo falsamente democrático. La élite elige los candidatos y el pueblo los confirma. ¿Cuándo el pueblo norteamericano eligió un candidato? Nunca. Es la élite, y después todos votan y yo voté por tal, entonces yo lo nombré. Usted no lo nombró la élite, el partido. Usted nomás que confirmó uno de los que le propusieron. Eso es representacionismo. ¿Dónde está la participación? Jefferson dijo, mientras que la base, el condado, no participe socialmente, democracia directa, la Constitución de Norteamérica no tiene sentido y nunca llegó la democracia participativa a la base, sino que se quedó a un nivel burocrático. Entonces, soy más radical. Y el problema de la Unión Soviética es que la élite burocrática se fetichizó.
Y como la nuestra es de espalda al pueblo, la burocracia soviética dio espalda al pueblo. En la Unión Soviética se cayó como un castillo de naipes, ni uno salió a la calle a defenderlo. ¿Por qué? Porque no era popular, porque no tenía el pueblo, tenía el partido, pero era un partido que se había desconectado con la realidad, porque usaba la tecnología occidental y tampoco inventaba tecnología, tiró un satélite imitando la tecnología norteamericana. Cuando debió pasar a la revolución electrónica, no pudo. Y ¡ruah!, desapareció la Unión Soviética. En fin, voy a explicar cosas. Lo mío es bastante más radical. Por eso puedo votar por Morena, que no es tan radical, pero porque nadie es radical. Y el que quiera hacerlo se adelanta a la historia y no puede, porque la radicalidad viene por la solución del problema ecológico y la humanidad todavía no ha consensuado la gravedad del tema. No ha consensuado. No sabemos que vamos a la muerte en 3 o 4 generaciones todos, porque estamos destruyendo lo que se llama el padrón de la vida. La vida ya no tiene capacidad de reciclar los ataques que le estamos haciendo. Sube la temperatura y no puede disminuirla. Ya la Tierra necesitó 1.500 millones de años para crear la atmósfera. Para crear la atmósfera. La atmósfera fue creada por virus y por seres vivos. La atmósfera modificó la corteza de la Tierra y después apareció la célula y la evolución y todas las interpelaciones que le hacía el medio, la vida tenía capacidad de resolverlas. Ahora está agobiada. Ahora sube la temperatura y ya no la puede bajar. Ahora un témpano como un país se ha desprendido del Polo Sur, como un país. Eso disminuye, aumenta la temperatura de la Tierra. Para reconstruir las condiciones de la vida en el 1900, vamos a necesitar como 10.000 años. 10.000 años, si tomamos las medidas. Y como no parece que las vamos a tomar, necesitaríamos 5 millones de años para reconstruir las condiciones del 1900. Y como parece que no vamos a tomar esa medida, desaparecerá el Homo sapiens. Y por eso Walter Benjamin dice, el tema no es el progreso, sino meter un freno. Yo decía, ¿qué es esto de meter un freno? Me parece muy pesimista. Cuando empecé a entender el tema, es que el tren va al abismo. Hay que meter el freno. Pero nadie lo mete. Y no hay quien pueda meterlo. Porque están todos complicados con el sistema. Y el capital los tiene agarrados. Y el capital es la caja de hierro que está matando la vida en la tierra. Ese capital que he explicado yo, ese valor que se valoriza es una cosa, no es un sujeto, y nos va a matar a todos. El socialismo real no descubrió ese tema. Entonces, estamos en revoluciones mucho más profundas. Y en eso sí podemos tener más tiempo para ir de a poquito tomando el aspecto. Ahora, por supuesto, todo va a ser más comunitario, más que el mismo socialismo real. Y va a ser participativo, y no solo representativo, pero articulados los dos. Nunca hubo una democracia participativa en la Tierra. Todas las democracias modernas son representativas, pero hechas de tal manera que no representan nunca al pueblo, sino al capital. Y entonces no hay participación del pueblo. Estamos ante la vida o la muerte.
Y como son las 8:05 y no se para mi nariz, vamos a interrumpir por hoy porque estos temas voy a tratarlos con mucho cuidado, sin hablar como he hablado con mayor sinceridad hoy, porque lo que se escribe hay que tener cuidado. Pero veremos.